Vamos a hablar acerca de los discípulos del maestro, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de los discípulos, pero también de las discípulas. Cuando hablamos de los discípulos y las discípulas, es muy interesante porque de los discípulos normalmente recordamos los nombres de los discípulos y hay cantitos para recordarse los nombres. Recuerdo que de pequeño había un cantito que era Eran 12 los discípulos de Cristo y ahí seguía, ¿no? Pedro, Andrés, Santiago, luego Juan su hermano y Tomás, Felipe y Mateo también. Entonces uno se aprende los nombres de los discípulos. Pero si hoy te preguntara, decime un nombre de una discípula, bueno, no sé si te sale tan rápido, ¿no? El de los discípulos como que los tenemos. Pedro, Juan, el discípulo que Jesús amaba, como dice Juan 21:7. Pedro le dijo al discípulo que Jesús amaba, que era Juan, ¿no? El más pequeño se cree entre los 12. Pero también había discípulas, así que vamos a hablar tanto a los discípulos como a las discípulas. Y déjame llevarte a un versículo donde me habla un poquitito acerca de las discípulas también. En Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3, me habla, por ejemplo, de algunas discípulas de Jesús. Lucas capítulo 8, versículo 2 y versículo 3 me dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas le servían de sus bienes. Estas eran discípulas también. Eran discípulas de Jesús. Y después de que Jesús murió y ascendió, también hubo discípulas, como en Hechos capítulo 9, versículo 36. Justo el que habla de las discípulas es Lucas, en el Evangelio según San Lucas y en el libro de Hechos que también Lucas escribe. Entendemos que en esa época no se hablaba mucho de las mujeres en los escritos, pero aquí el Señor deja reflejado el valor que tienen las damas y los hombres también, somos iguales ante el Señor. Hechos 9:36 dice así, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, ¿no? Tabita Dorcas, y ahí está otra discípula. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los discípulos del Señor. Entiéndase como los discípulos, los hombres y las mujeres que seguimos a Jesús. Un discípulo es aquel que sigue a alguien. El discípulo siempre sigue a su maestro y nosotros seguimos a Jesús. Ahora bien, en este llamado que Dios nos hace a ser discípulos y discípulas, hay una guerra. El Señor nos llama a la guerra, nos llama como soldados. ¿Sí? El apóstol Pablo dice también que todo aquel que fue llamado como soldado deja todo para agradarle al que lo llamó como soldado. Bueno, Jesús te llamó como soldado. Te llamó como un guerrero, como una guerrera del Evangelio. Y en esta guerra que tenemos, no es una guerra física, sino que es una guerra espiritual. Conocemos estos textos, pero los vamos a leer de nuevo. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, versículos 12 y 13. En esta guerra espiritual en la que nos encontramos, veremos que Jesús nos llama para poder ser guerreros espirituales. Todo guerrero tiene una armadura, ¿no? Por eso encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, la historia de David, y ahí que le quieren poner la armadura de Saúl. A David le quedaba grande, nunca había llevado una armadura. No, sáquenme esto, yo me voy con la armadura que tengo siempre. Me voy con la fe, me voy en el nombre del Señor y me voy con mi onda y con mis piedras. Acá nos dice que la batalla que tenemos no es contra el gigante Goliat, sino que es contra otro tipo de enemigo. Versículo 12 y versículo 13 de Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Querido hermano y hermana, discípulo y discípula de Jesús, tenemos una guerra que pelear cada día. Cada día. Y si en el día de hoy o en el día de ayer o cualquier día no sos consciente de esta guerra, peligra tu discipulado. Peligra tu salvación eterna. Peligra tu vida en Cristo. La guerra contra el enemigo de Dios, la guerra contra Satanás y los demonios, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes, esta guerra no tiene descanso. Nosotros sí nos acostamos, dormimos, nos tomamos tiempo para ir al baño, tiempo para comer, pero los demonios no necesitan ese tiempo, porque ellos son seres espirituales.
No son de carne y hueso como nosotros. Entonces ellos las 24 horas del día pueden estar en guerra, atacando y atacando y atacando y atacando. Tu vida, tu mente, tu familia, todo lo que necesiten atacar de la forma que crean conveniente atacar para destruir tu vida espiritual. Entonces, tenemos que ser conscientes que el discipulado es un llamado a la guerra. ¿Estás dispuesto a ir a la guerra por Jesús? Si no estás dispuesto o dispuesta a ir a la guerra por Jesús, necesitas analizar tu discipulado. Jesús te está llamando a que vayas a la guerra por Él y con Él. No solito, no solita, pero el llamado de Jesús es ir a la guerra todos los días. Si no estás consciente de eso, hay que revisar, y tengo que revisar yo también, si no soy consciente de eso, mi discipulado, para ver si estoy dispuesto a hacer eso por Jesús. Ahora, ¿cuáles son las reglas de esta guerra? Vieron que en las guerras siempre hay normas, hay reglas. De acuerdo al lugar en el planeta donde uno haya visto o estudiado la historia o visto alguna película, las guerras han tenido diferentes reglas. Las guerras. Por ejemplo, en el capítulo número 17 del primer libro de Samuel vemos la guerra de los filisteos contra Israel. Y ahí vemos una norma, vemos una regla. ¿Cuál era? Dice Goliat: salgan, denme un paladín suyo que pelee contra mí para que nos vamos a matar entre todos. Si nosotros vencemos, ustedes serán nuestros siervos. Si ustedes vencen, nosotros seremos vuestros siervos. Y ahí 40 días estuvo invocando esta norma, esta regla de combate que había en aquel tiempo. ¿Cuáles son algunas de las reglas de la guerra a la cual Jesús te llamó? En 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 nos dice una de estas reglas. Presta atención a esta regla, es muy importante. 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Si sos discípulo de Jesús, si sos discípula del Maestro, necesitas prestar atención a esta regla porque es muy, pero muy importante. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que el que practica el pecado es del diablo. Es una regla. Nosotros podemos estar en uno de dos bandos. O estamos con el Hijo de Dios o estamos con el diablo. Ahora, ¿puedo ser discípulo y estar con el diablo? Y sí, a Judas le pasó. Judas practicaba un pecado, o varios, pero uno nos dice la Biblia que practicaba. ¿Cuál era? Metía la mano en la bolsa, dice. Robaba. Judas robaba de las ofrendas que le daban a Jesús. Nos dice Juan que Judas metía la mano en la bolsa, que era ambicioso. Eso significa que le robaba de las ofrendas que daba. Se ve que era el tesorero del grupo y entonces Judas metía la mano en la bolsa. Practicaba un pecado. ¿Ganó Satanás derecho en la vida de Judas al practicar algún pecado? Sí, claro que sí, lo vemos en la vida de Judas. Bueno, si practicamos un pecado, cualquiera sea, el diablo nos reclama como suyos y Dios no nos podrá defender en esta guerra que tenemos día a día contra el diablo y sus ángeles caídos. Así que acá tenemos una regla muy importante. No es lo mismo cometer un pecado que practicar un pecado. El cometer un pecado significa que lo cometí o lo cometiste, te arrepentiste y el Señor te va dando la fuerza y vos te entregás o me entrego al Señor para no seguir cometiendo ese pecado. Practicar un pecado significa que lo estoy practicando asiduamente y no le estoy dando lugar a Cristo para que deshaga las obras del diablo en mi vida, y entonces el diablo en mi vida me tiene preso a este mundo, atado a este mundo con esa cadena de pecado, sea cual sea ese pecado con el cual me tiene atado. Vamos a ir a otra regla. En toda batalla necesitamos armas. ¿Pero para qué necesitamos las armas que Dios quiere darnos? Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10, versículos de 3 al 5. Acordate que estamos analizando ahora la guerra espiritual a la cual nos llamó Cristo. Cristo, como discípulo y discípula, te llamó a una guerra diaria, a una guerra espiritual. En esta guerra necesitas decidir si vas a ser de Cristo o si vas a ser del diablo. No hay término medio. El que no está conmigo contra mí es, dijo Jesús. Así que hay que decidir, cada día hay que decidir. Ahora bien, en esta batalla Cristo no te quiere dejar así nomás. Te quiere dar armas para esta batalla. En el capítulo 10 de 2 de Corintios, versículo 3, 4 y 5, la palabra de Dios me dice y te dice lo siguiente. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¡Wow! No militamos. Otra vez
Otra vez algo que denota guerra, algo que denota algo que tiene que ver con algo militar, ¿no? No militamos según la carne. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Militamos según el Espíritu. Miren lo que sigue diciendo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No sirve de nada que tengas una 9 milímetros, que tengas un chaleco antibalas, que te cargues con una basura. No sirve de nada que sepas pelear como peleó Rambo en Rambo 1, 2 y 3. No sirve de nada que seas el mejor comandante de las fuerzas especiales de SWAT. No sirve de nada. Eso te puede servir si tenés que ir a hacer un allanamiento, te puede servir si hay... No, no sirve de nada. No sirve de nada si sos como aquel que se le pegó la espada en la mano de los valientes de David. No sirve de nada. Las armas que necesitamos para esta guerra nos dice que no son carnales, sino que son poderosas en Dios el para denota propósito. Así que las armas poderosas en Dios son para destruir fortalezas. ¡Wow! Así que Dios en esta guerra, al llamarte a ser discípulo y discípula, te llama para que destruyas fortalezas. Esto me encanta, porque antes de ser pastor me dedicaba, entre otras cosas, a demoler casas. Hacíamos demoliciones. No sabés lo lindo que se siente demoler una casa. Extraño demoler una casa. Extraño agarrar la masa de 12, de 8, de 15 kilos y entrar a darle hasta que no quede nada. Me encantaba demoler las casas. Bueno, ahora no puedo más. Ojalá que en el próximo distrito haya que demoler alguna parte grande de alguna iglesia y ahí me saco las ganas, ¿no? O compremos un terreno y hay que demoler la casa para hacer una nueva iglesia y me saco las ganas. Pero acá el Señor me llama a demoler fortalezas. Así que ahora no solamente somos soldados, sino que somos demoledores de fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas? Versículo 5. Lástima que no tengo que agarrar la masa, porque me dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Wow! ¿Cuáles son las armas que me da Dios? Las armas que Dios me da me ayudan para que todos mis pensamientos vayan a Cristo y entonces con esas armas que son el conocimiento de Dios se derriben las fortalezas que Satanás ha levantado en mi mente y ha levantado en la mente de aquellos a quienes tengo que ir a predicarles. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando hablo de Satanás hablo de toda su hueste, ¿no? Los demonios, ¿qué hacen? Construyen fortalezas. ¿A dónde construyen fortalezas? Acá adentro, en mi mente y en tu mente. Ahí construyen fortalezas. Argumentos que van en contra de la palabra de Dios, argumentos que te llevan esclavo al pecado, argumentos que no te dejan crecer en Cristo. Entonces las armas espirituales, que de acuerdo a lo que nos dice acá, en 2 Corintios 10, del 3 al 5, es el conocimiento de Dios, nos ayudan para destruir esos argumentos. Y alabado sea el Señor por eso. ¿Qué haríamos sin estas armas espirituales? No tenemos tiempo para desarrollar las armas espirituales porque no es el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es el discipulado y ver cuál es el llamado que te hace Dios a vos como discípulo y como discípula. Esto es simplemente la introducción para que veamos la guerra en la que estamos metidos. Pero te animo a que estudies las armas espirituales que aparecen acá en 2 Corintios, que aparecen en el capítulo 6 del libro de Mateo y que aparecen también en Efesios capítulo 12, versículos 14 en adelante, cuando nos dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Y tenemos que ceñirnos el casco, tenemos que ponernos la coraza de la justicia, tenemos que tomar el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que tenemos que calzarnos los pies con el aspresto del Evangelio de la paz. Necesitamos estar armados para pelear esta batalla. Ahora, ¿por qué necesitamos estar armados para pelear esta batalla? Bueno, necesitamos estar armados para pelear esta batalla porque nosotros podemos estar armados o desarmados tanto así como en un instante. ¿Cómo hacemos para estar armados? Viviendo en el Espíritu. ¿Cómo hacemos para estar desarmados? Pasándonos a la carne. ¿Qué es esto de la carne y del Espíritu? Bueno, miren un texto muy interesante que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya está, buenísimo. Estos no tienen condenación porque están del bando de Jesús. No están con el diablo, están con Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están con Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Así que ahí ya tenemos los dos bandos. Los que andan conforme a la carne están desarmados, no están con Cristo, están practicando pecados, son del diablo. Los que andan conforme al Espíritu son de Cristo, están armados y entonces están viviendo en el Espíritu. Pero ¿será que esta es la guerra que tenemos, carne versus Espíritu? Vamos a preguntarle a la Biblia. Y la Biblia nos va a comentar algo en Gálatas, capítulo 5. Y ahí vamos a ver cuál es esta guerra que tenemos, si la guerra contra los demonios tiene que ver con nuestra carne y nuestro espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 me dice lo siguiente. Estoy en Efesios. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que tengo que andar en el espíritu porque la guerra que tengo es espíritu contra carne. Carne contra espíritu. Todos los días. Todos los días. ¿Cuál es la guerra que tendremos que pelear como discípulos o discípulas del Maestro? Carne versus espíritu. Tendremos que decidir cada día si andar en la carne o en el espíritu. La carne es manipulada por los agentes demoníacos. El espíritu no puede ser manipulado por el demonio. En la carne es donde trabaja Satanás con todas sus concupiscencias. Es donde nos tienta. Es donde trabaja para atarnos con pecados a este mundo. En el espíritu hay libertad. En el espíritu hay vida y paz. En el espíritu hay armamento poderoso para la destrucción de fortalezas. En el espíritu no hay condenación. Entonces, en primer lugar, y resumiendo esta primera sección, necesitamos decidir si ser discípulos o discípulas de Jesús. En esta decisión debemos ver si queremos seguir a Jesús en primer lugar, sabiendo que Jesús nos llama a una guerra contra nosotros mismos y a una guerra contra el demonio, cada día. Por eso Jesús nos dice que si lo queremos seguir, necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. Entonces en esta guerra tendremos que pelear con el espíritu y contra la carne. Con el espíritu guerrear contra la carne, y para que el espíritu sea fuerte necesitaré armar al espíritu de las armas espirituales. Llámese a esas armas la fe, llámese a esas armas la palabra de Dios, llámese a esas armas el ayuno, llámese a esas armas la oración privada, la limosna. Todas esas son armas espirituales. Ahora, ¿para qué me llama el Señor? ¿Para qué quiere llamarme para ser un discípulo o una discípula suya? ¿Para qué te llama el Señor? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida? Mirá lo que me dice Isaías, capítulo 43, versículo 7. ¿Para qué te llama y me llama el Señor a ser discípulos en esta batalla espiritual entre la carne y el espíritu? A ser discípulos en esta batalla donde hay dos bandos en el planeta Tierra. Los seres humanos que le sirven a Cristo y los seres humanos que se sirven a sí mismos o al diablo, que en definitiva es lo mismo. En Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, Cristo te llama para que lleves su nombre. Cristo te llama para que seas un cristiano, una cristiana, para que lleves su nombre, para que seas un discípulo o una discípula de Cristo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué te llama Cristo? Para su gloria. ¿Para qué te llama Cristo? Para manifestar su gloria en tu vida. Por eso me dice en Mateo 5, 16, 17 o 14 al 16, mejor dicho, que nosotros somos la luz del mundo. Por eso me dice 1 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo te llama para que impartas luz. Cristo te llama para que Él, al reflejar su gloria en tu vida, esa gloria alcance a los que te rodean. Cristo te llama para que des frutos de luz. Ahora, Cristo me llama a lo mismo. La pregunta que me hago yo como Pablo Ferrero y la pregunta que te deberías hacer vos, como tu nombre lo indique, es, ¿estoy reflejando la gloria de Cristo en mi vida? ¿Estoy reflejando la gloria de Dios en mi vida? ¿O estoy reflejando tal vez mi propia gloria? ¿Estoy llevando frutos para la gloria del Señor? ¿Será que el Señor me llama realmente a llevar frutos? ¿El discipulado tendrá que ver con llevar frutos?
¿El Señor me llama como discípulo y como discípula para llevar frutos? ¿Qué tipos de frutos? Bueno, cuando vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, vemos algo que tiene que ver con los frutos. Y vemos al apóstol Juan hablando y comentando, más bien que hablando, comentando lo que Jesús hablaba, y una parábola que es muy famosa, que es muy conocida y es muy hermosa. Es la parábola de la vid verdadera. Entonces Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Si no estoy llevando fruto, estoy en un terreno peligroso. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Leo de nuevo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Ay, 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 no me gusta esta palabra. Qué bueno sería sacarla, ¿no? Que no esté ahí. Y que diga, todo pámpano que no lleva fruto se salvará. Pero no dice eso. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. Así que sí o sí necesito analizar mi vida para si estoy llevando fruto o no, porque no quiero que me quiten. Yo quiero ser parte de la vid verdadera, yo me quiero salvar, quiero que cuando Jesús venga me lleve a las mansiones celestiales, quiero vivir con Él por la eternidad, quiero disfrutar de la vida eterna, quiero ser bendecido por Él, pero si no llevo fruto me van a quitar. ¿Te gustaría que te quiten de la vid? ¿Te gustaría que a mí no? A mí no. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ah, esta parte ya me gusta. Si llevo fruto lo limpiará. Ah, no sé si me gusta que me limpien. ¿Cómo se hace para limpiar a una vid para que lleve más fruto? Bueno, se la poda. Se saca lo que no sirve. Ay, ¿a quién le gusta que le saquen lo que no sirve? A mí no me gusta. Pero bueno, le tendré que dar lugar al Señor si quiero ser su discípulo. Le tendrás que dar lugar al Señor si quieres ser su discípulo, su discípula, para que te limpie, para que me limpie, para llevar más fruto. Permaneced en mí, dice el versículo 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La vida del discípulo, la vida de la discípula es llevar fruto. El propósito del discípulo, el propósito de la discípula de Jesús es llevar fruto. ¿Y qué tipo de frutos? En Gálatas capítulo 5, después podés leer los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Ahí se describen los discípulos del diablo y los discípulos de Jesús. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. El fruto de la carne es hechicerías, idolatría, fornicación. A ese no me lo aprendí en memoria, no me gusta tanto. Me gusta más el del Espíritu. Mis hermanos, necesitamos tomar conciencia que el discipulado es algo serio. El llamado de Cristo a que seamos sus discípulos es algo serio. Todo pámpano que no lleva fruto será quitado. Y yo te repito, no quiero ser quitado. Yo quiero quedarme en la vid hasta que Cristo venga y me venga a buscar y me lleve. Pero necesito analizar mi vida cada día para saber qué tipo de frutos se está llevando. No solamente en mi vida personal, sino en los frutos de mi labor. ¿A qué nos envió el Señor como discípulos y discípulas? Cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, ahí encontramos a qué nos envió el Señor como discípulos y discípulas. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A qué nos envió el Señor? A hacer más discípulos. Una vez escuché una ilustración que me gustó mucho, que hace esta pregunta: ¿qué produce un manzano? Y la respuesta automática es manzanas. ¿Qué va a producir un manzano? Pero al analizar un poquitito más el proceso de el producir la manzana, vemos que el manzano produce manzanas, la manzana que queda en el manzano se va madurando hasta que se cae, esa que se cae se va degradando hasta que queda solo la semilla, esas semillas caen en la tierra, no todas producen, pero algunas agarran bien y producen ¿qué? Otro manzano. En definitiva, el manzano en primera instancia produce manzanas, pero un buen manzano produce más manzanos también. Un discípulo produce más discípulos que crean otros discípulos o que salen a buscar a otros discípulos. No crean, ¿no? Salen a buscar a otros discípulos. ¿A quién estás discipulando? Esa sería la pregunta. ¿A quién estoy discipulando? El proceso de discipulado lleva tiempo. El hacer otro discípulo, id y haced discípulos. Ah, está fácil, ¿no?
y haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. ¿Un seguidor de quién? De Cristo tenemos que hacer. No tengo que hacer un seguidor de Pablo Ferrero, tengo que hacer un seguidor de Cristo. Pero para eso me lleva tiempo. El hacer un discípulo no es dar un estudio bíblico, son dos cosas distintas. Puedo dar muchos estudios bíblicos y no hacer ni un solo discípulo. Porque puedo dar conocimiento de lo que dice la Biblia en un estudio bíblico, pero que nadie siga a Jesús, ni sea un discipulador también. Entonces, el ser discípulo significa hacer discípulos, y el hacer discípulos lleva tiempo. No lleva 1 hora por semana, 1 hora y media, como te lleva a dar un estudio bíblico. El hacer discípulos lleva más tiempo. Jesús, a los 12 que eligió, los tuvo en esos 3 años y medio, casi todo ese tiempo con Él, caminando con Él, comiendo con Él, viviendo con Él, durmiendo con Él. Y fueron sus discípulos. Cuando vemos en las películas discípulos que siguen a un maestro, lo siguen y lo miran y comen y lo miran y lo escuchan, pasan tiempo con Él. Y nosotros podemos caer en el error de pensar que hacer un discípulo es estar con una persona 1 hora y media por semana abriendo la Biblia. Eso no es hacer un discípulo. Eso es hablar con alguien 1 hora y media por semana acerca de la Biblia. Pero es distinto a hacer discípulos. El hacer discípulos nos lleva más tiempo. Requiere que dejemos de estar en casa tal vez o de trabajar tanto para ir a romper fortalezas en la mente de ese que Jesús quiere que sea su discípulo o su discípula. Y el romper fortalezas y el seguir a Cristo para ser un discípulo que hace más discípulos lleva más tiempo que 1 hora y media por semana. Ahora, cuando voy de nuevo a Juan 15 y veo que aquel que no lleva fruto el Señor lo quitará, tiemblo. Y voy a decir, bueno, pero pastor, no va a temblar tanto. Y sí, Filipenses me dice que me tengo que ocupar en mi salvación con temor y con temblor. La verdad es que tiemblo, yo no me quiero perder. Yo quiero salvarme y sé que soy salvo por fe y por la gracia de Cristo Jesús. Ahora bien, el Señor cuando me venga a dar el galardón, a cada uno le paga conforme a sus obras. Y aquel que no lleva fruto, lo saca y se pierde. Por más que Jesús haya muerto por él. Entonces al analizar mi vida digo, Señor, no me quiero perder. Me quiero salvar. ¿Vos te querés perder o te querés salvar? ¿Te gustaría perderte? Supongo que no. ¿Te gustaría salvarte? Supongo que sí. Ahora la pregunta es, ¿estás haciendo discípulos? ¿Estás teniendo tiempo en tu vida destinado a ser discípulos? ¿Te estás reuniendo con esas personas no solamente para decirle lo que la Biblia dice acerca del perdón, acerca del estado de los muertos, acerca de la segunda venida, sino para que aprendan a cómo vivir en Cristo? ¿Estás destinando tiempo con esa persona? Acordate que no vas a poder discipular a 50, a 100. Vas a poder discipular a 2, a 3. Jesús, siendo Jesús, eligió 12. Así imagínate nosotros. Yo ni me animo a elegir 10, 2, 3. El discipular no siempre estará indicado para una persona de afuera de la iglesia. Puede ser que el Señor te llame a discipular a alguien que está dentro y que todavía no lo conoce en plenitud. Y vas a tener que destinar tiempo para juntarte con ese hermano o esa hermana y enseñarle a conocer a Jesús. Enseñarle a vivir en Cristo. Enseñarle a luchar la buena batalla de la fe. Con todas las reglas de esta batalla. Con todos los derechos legales que hay en ella. Y entonces que ese hermano o hermana, al ser discípulo ahora verdadero, salga a ser más discípulos. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Ahora, ¿cómo podremos hacer esto? ¿Cómo podremos ser verdaderos discípulos para el Señor? En Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús nos dice lo siguiente, Mateo 22, 37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo tengo que amar al Señor sobre la familia. Amo primero a Jesús y después a Él. Y amo primero a Jesús y después a Elu. Amo primero a Jesús y después a mis mascotas. Amo primero a Jesús y después a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos. Los tendremos que amar a Jesús antes que al trabajo. Tendremos que amar a Jesús antes que a los gustos. Tendremos que amar a Jesús antes que a cualquier cosa. Porque si no amamos a Dios, si no amamos a Cristo antes que a cualquier cosa, jamás podremos ser sus discípulos. Viviremos una vida religiosa tal vez. Viviremos una vida de obediencia en ciertos puntos tal vez. Pero no seremos discípulos. Judas
Era un discípulo, pero no amaba a Jesús sobre todas las cosas. Tenía un pecado acariciado, practicaba un pecado. El enemigo ganó derecho en su vida y Judas se perdió para siempre. Algo parecido puede pasar con nosotros. Si no tomamos conciencia de que tenemos que poner en nuestra vida en primer lugar a Dios y a su llamado de discipulado. No solamente poner en primer lugar a Dios y decir, sí, tengo que guardar los 10 mandamientos por amor a Él, porque Jesús me dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Buenísimo, espectacular. Pero no es solamente guardar los 10 mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, se resumen los otros 4 mandamientos. Y Jesús nos manda, el Mateo 28:19 es un mandamiento. Por tanto, id. Pablo, andá, sé discípulos. No me está diciendo, mirá si te parece, si te sentís cómodo. No, me está diciendo, Pablo, andá y hacé discípulos. Entonces yo puedo decir, pero Señor, estoy guardando los 10 mandamientos. Andá y hacé discípulos. Estás como el joven rico, si no me va a decir el Señor. Cuando el joven rico llega, Jesús le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y guardar los mandamientos. Los guardo de chiquito. Bueno, andá, deja la plata, que tenés el corazón puesto en los dineros, vende todo y vení a mí. Y se fue triste. Tal vez yo cuando escuche esto del Señor, ¿qué tengo que hacer? Y guardar los mandamientos. Sí, estoy guardando los mandamientos. Sí, buenísimo. No, pero andá a ser discípulos. No quiero destinar tiempo a ser discípulos. Yo llego muy cansado de trabajar, quiero quedarme en mi casa. Andá a ser discípulos. No, a mí no me gusta hablar con la gente, esto de influenciar a la gente, a algún hermano o alguien de afuera, esto no es para mí. Andá a ser discípulos. No, Señor, no es para mí. Bueno, al pámpano que no lleva fruto se lo corta. Necesitamos tomar conciencia, porque si no viviremos en una nebulosa de mentira y seremos tibios, ni fríos ni calientes como los laodicenses. Necesitamos tomar las riendas del discipulado. Necesitamos tomar en conciencia y en serio este llamado que Dios nos hace, este llamado que Cristo nos hace a ser sus discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? Más discípulos. Entonces, si no estamos haciendo más discípulos, tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? El Señor te llama. No mira tu pasado. ¿Sabías que Dios no mira tu pasado cuando te llama? Esto es hermoso. Mirá lo que me dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dios no mira tu pasado. Deja de mirar tu pasado. Deja de vivir en el pasado. Dice que la gente que conduce no mira el espejo retrovisor siempre porque si no chocaría con lo que está delante. Deja de mirar tu pasado porque te va a chocar con lo que tenés adelante. No mires tu pasado, el Señor no lo mira. Mirá lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Jesús no te mira de acuerdo a tu pasado, no te llama por lo que fuiste, no te llama por las cosas que hiciste. No, sino que nos llama, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Jesús me llama no por lo que fui, me llama por lo que puedo ser en Cristo. Jesús te llama no por tu pasado, te llama por tu presente y por tu futuro. Por tu presente porque podés acceder y aceptar ser un discípulo, una discípula de Jesús, y por lo que Él quiere hacer con tu vida. Según el propósito suyo te llama y la gracia que te fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El enemigo ha hecho que pensemos que no somos importantes para Dios. Sos lo más importante para Él. Sos lo más importante. En Salmo capítulo 17, versículo 8, el salmista lo reconoce y dice así: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y en el libro de Zacarías capítulo 2, versículo 8, el Señor mismo, hablándole a un profeta, el profeta de Dios Zacarías, nos dice así: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca a la niña de su ojo. Jesús sabe que estás en guerra, sabe que estás en guerra contra tus propias pasiones, sabe que estás en guerra contra tu propia carne, sabe que estás en guerra contra el demonio. Ahora, el Señor Jesús sabe todo eso, pero te tiene como a la niña de su ojo. Y quiere armarte, quiere protegerte, quiere armar murallas de protección a tu alrededor. Y a mi alrededor también, pero le tenemos que dar el permiso. Tenemos que aceptar su llamado, ese llamado santo, ese llamado a consagrar mi vida a Él, ese llamado a ser un discípulo o una discípula, ese llamado a hacer más discípulos, ese llamado a ser un pámpano que lleva fruto, no simplemente un pámpano que asista a la iglesia, ese llamado a ser un pámpano que lleva frutos dignos de arrepentimiento, no que en la
iglesia es una cosa y en la casa es otra. Ese llamado a destinar tiempo para que otros se salven y conozcan a Jesús. No ese llamado de asistir 20 años a la iglesia y ser la misma persona. Necesitamos tomar conciencia y aceptar ese llamado de Dios. Para aceptar el llamado de Dios, como último versículo, vamos a leer Josué 3:5. El Señor, para que podamos ser utilizados por Él dentro de las reglas de esta guerra, nos pide algo. Lo mismo que le pidió al pueblo de Israel en Josué capítulo 3, versículo 5. Si querés aceptar el llamado de Dios a ser un discípulo o una discípula, esta es una condición. Si querés aceptar el llamado del Señor a cumplir sus propósitos, esta es una condición. El Señor quiere hacer maravilla con tu vida. El Señor tiene un propósito poderoso para tu vida. Los planes del Señor son más grandes que los tuyos propios. Eso me lo dice Isaías 55. Mis planes no son vuestros planes, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Entonces el Señor tiene un propósito grande para tu vida, pero dentro de ese propósito está que seas un discípulo, discipulador, que seas una persona que haga discípulos. Si no estamos dispuestos a eso, ¿a qué estamos jugando? Y si queremos aceptar ese llamado, acá en Josué capítulo 3, versículo 5, Josué le dice al pueblo, el Señor te dice a vos y me dice a mí, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Tal vez hoy analizás tu vida, tal vez analizo mi vida y le digo, Señor, no estoy llevando frutos. Podría llevar fruto, pero no lo estoy haciendo, Señor. No te estoy poniendo en primer lugar en mi vida. No estoy teniendo esto de hacer discípulos como un llamado realmente, Señor. Pensé que el llamado era estudiar la Biblia, a leer un poquitito cada día, asistir a la iglesia. Y pensé que ese era el llamado, Señor. Pensé que era guardar los 10 mandamientos y me estoy esforzando por hacerlo. Acá estoy en el llamado, Señor. Pero ahora, Señor, que me doy cuenta que el llamado es hacer discípulos. Y pienso, ¿a qué persona estoy discipulando? Y no se me ocurre nadie. Si hoy el Señor te dijera y me dijera, anotá una persona a la cual la estás discipulando, ¿qué nombre anotarías? Y tal vez me pongo a pensar, yo, Señor, no tengo a nadie a quien anotar, estoy perdido, ¿qué hago? El Señor me dice y te dice, santifícate, mañana quiero hacer maravillas con tu vida. Puede ser que hayamos llegado a hoy y tal vez no estamos discipulando a nadie. Puede ser que hoy por hoy no estamos cumpliendo el llamado divino. Puede ser que hoy por hoy tengo otras cosas en primer lugar. Pero si te santificás y me santifico, si no santificamos y ponemos a Dios en primer lugar, hoy, mañana el Señor hará maravillas con nosotros. Y lo dice la palabra. El Señor quiere hacer maravillas en tu vida. ¿Te gustaría darle tu vida al Señor para que Él haga maravillas? ¿Te gustaría ponerte en las manos del Señor y pedirle que Él te muestre en esta semana, si es que todavía no estás discipulando a nadie, a quién tenés que discipular? Invirtiendo tiempo, dinero, ganas, hombros, llanto en esos discípulos. Y cuando se te caiga alguno de los que estás discipulando, no te quejes, no te frustres. A Jesús lo seguían un montón y después lo siguieron pocos, dice, cuando les contó la verdad y les dijo, el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Mateo 16, pocos lo siguieron. Va a haber gente que empiece a ser discipulada y que se caiga, pero va a haber otros que acepten. El asunto es que siempre, por lo menos, tengamos una persona a quien le estemos destinando nuestro tiempo para que se convierta en un discípulo o una discípula. ¿Te gustaría santificarte? ¿Te gustaría apartarte de lo malo para que el Señor te utilice con poder en la obra de hacer discípulos? Si ese es tu pedido en el corazón, vamos a orar. Y cuando esté orando, decirle al Señor, Señor, lo que le tengas que decir. Que el Espíritu Santo te mostró algo en estos breves minutos que tenés que dejar, decile que querés dejarlo. Si el Espíritu Santo te mostró que tu vida espiritual tal vez es solamente religiosa, pero no es espiritual, decile al Señor eso. Si te estás dando cuenta de que hay un pecado en la carne que te tiene esclavo o esclava, decile al Señor eso. Decile lo que le tengas que decir ahora en esta oración. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu llamado a ser discípulos. Te queremos pedir, Señor, que tomes nuestra vida. Queremos santificarnos hoy para que mañana hagas maravillas con nosotros. Gracias por no mirar nuestro pasado ni llamarnos por nuestro pasado. Gracias porque nos llamas por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Gracias porque tienes planes amplios para nuestra vida, planes altos, caminos altos. Señor, bendícenos. Ayúdanos para que el discipulado, el hacer discípulos, sea una realidad en nuestra vida.
Ayúdanos, Señor, para que seamos pámpanos, que llevemos frutos. Frutos en la vida personal y en el cambio de carácter, al darte lugar en nuestra vida cada día y al ser transformados por tu presencia y por tu palabra. Pero también frutos de hacer discípulos, porque a eso nos has enviado. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones que tengamos que tomar. Bendice a cada hermano y hermana, a cada amigo y amiga con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.